traje dos versículos que me parecen que son muy importantes, que tienen que ver con una invitación que nos hace Dios a seguir el camino del Señor. O sea que ese es el título: sigan el camino del Señor. Si quiere, para romper un poquito el frío de la mañana y el hielo que nos hace estar en las primeras reuniones, dígale a la persona que tiene al lado: sigue el camino del Señor. Los que están solitos, yo les digo: sigue el camino del Señor. Doña Blanquita, sigue el camino del Señor. Hoy nosotros estamos gozando de ayudas tecnológicas para podernos movilizar, ¿cierto? El Waze, Maps y muchas otras, seguramente, ayudas. Pero en nuestra vida cotidiana y aún en nuestra manera de desplazarnos, muchas veces nos trazan un rumbo y decimos: no, por acá es más rápido, cojamos un atajo, busquemos otra manera. Yo me conozco un camino, y nos desviamos del camino trazado. A veces nos va bien, a veces no nos va tan bien, pero son decisiones que estamos como acostumbrados a tomar. Desde el punto de vista espiritual, hacemos igual. Pero la palabra del Señor lo que nos dice es que nosotros debemos seguir el camino que Dios nos ha trazado. Desde ese punto de vista podríamos decir, sería nuestro Waze, ¿cierto? Con respeto, con amor lo podemos decir. Sería el que nos dirige, nuestra ayuda satelital, para que nosotros podamos llegar al destino seguros, protegidos y más rápido de lo que nosotros podemos creer. Porque a veces tomamos atajos que nos desvían. Entonces, de esto se trata. Sigamos el camino del Señor. Acompáñeme, por favor, a Deuteronomio capítulo 5 y vamos a leer el verso 32 y el verso 33, que son específicos en esa instrucción. Deuteronomio 5, 32 y 33. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber. Ya hay 2 listos. 4. Listo. Dice: tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Padre del cielo, invocamos tu nombre y tu presencia y te pedimos, Dios y Rey, que estés aquí con nosotros. Que no solo tu palabra, sino que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, que la podamos entender espiritualmente, que sea revelada a nosotros y que sea un tesoro para nuestra vida. Señor, nos disponemos a escucharla, espíritu, alma y cuerpo, que nosotros podamos guardarla y practicarla. Y te pedimos que sea expuesta con sencillez, que sea expuesta, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. Y gracias porque tu palabra la envías para que produzca un fruto de vida abundante para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros hemos tomado caminos que nos apartan del rumbo trazado, ¿sí o no? Muchas veces. Pues no se trata de levantar la mano, pero ¿quién no ha cogido un atajo? Y en la vida hemos cogido muchos atajos. Para el trabajo, para los negocios, para la vida sentimental, para todo. Muchas veces buscamos un atajo, un camino que no es. Y también entendemos que muchas veces esos atajos nos han llevado a lugares que no son los correctos. Dios nos advierte de eso. Fíjese que 2 versículos muy cortos, pero absolutamente claros. Tengan cuidado de hacer lo que el Señor Dios les ha mandado, el camino que Dios nos ha trazado. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. O sea, ojo, porque una desviación para un lado o para otro es un riesgo.
Cuando nosotros trazamos una línea paralela, y esto lo he dicho varias veces, pero me gusta decirlo porque nos ayuda a que entendamos esa realidad. Yo trazo dos líneas paralelas. Según la geometría, mantienen la misma distancia infinitamente, ¿cierto? Pero desvío. Una de ellas ya no son paralelas, sino que una está tan sola 1 milímetro desviado de la otra. ¿Usted cuando las mira se da cuenta de que no son paralelas? No, no se da cuenta, porque la desviación es mínima. Pero en la medida en que usted avance, en la medida en usted que siga, la desviación va siendo cada vez mayor. Va a llegar el momento en que usted está caminando por esta y dice, oiga, ¿y la otra dónde está? Cuando al principio iba pegadita. Cuando nosotros nos desviamos a derecha o izquierda, el camino de Dios nos pasa igual. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la intención perversa o la intención absoluta de desviarnos de lo que Dios dice, sino hemos decidido tomar un atajo que creemos que nos va a llegar o va a llevar al mismo lugar, pero estamos desviándonos a derecha o izquierda. Un poquitico. Pero si seguimos desviados un poquitico, el fin de nuestra vida va a ser lejos del camino de Dios. Entonces es lo importante que nosotros entendamos. Fíjese cómo dice la palabra: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan de la manera en que nosotros deseamos vivir. Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida. ¿Y no es lo que nosotros queremos? ¿No es el deseo de nuestro corazón? ¿Quién de nosotros no quiere vivir? ¿Quién de nosotros no quiere prosperar? ¿Y quién de nosotros no quiere larga vida? Yo creo que es un propósito común. Y la palabra del Señor nos dice, este camino que Dios nos ha trazado nos permite vivir, prosperar y tener larga vida. De manera que es absolutamente claro que Dios nos diga, manténganse en el camino que yo les doy, siga el camino del Señor. Ahora, una buena pregunta sería, ¿y por qué el camino de Dios y por qué no mi camino? Acompáñenme a Proverbios 14:12. Que la respuesta, desde el punto de vista bíblico, también está ahí. Cuando empezamos con el ejemplo de la Proverbios 14:12, cuando empezamos con el ejemplo de la vista satelital, ¿cierto? Que es lo que utiliza el Waze, Maps y todas las aplicaciones que nos permiten guiarnos. La vista satelital quiere decir que es una vista superior a la nuestra. Nosotros vemos a nivel terrenal. La satelital ve desde arriba. Él tiene una visión global de las cosas. Dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Por eso es que Dios nos dice, sigan por mi camino, porque Él, con esa visión superior que Él tiene por nosotros, porque también dice la palabra que sus pensamientos no son los nuestros, sino son superiores a los nuestros. Él sabe qué camino le va a llevar a usted a la muerte y qué camino le va a llevar a la vida. Él es el que lo conoce. Por eso Él es nuestra visión satelital. Ahora, cuando hablamos de caminos, generalmente estamos nosotros pensando en rutas, ¿cierto? Estamos pensando en mapas, estamos pensando en desplazarnos de un lugar a otro. Pero desde el punto de vista bíblico, camino tiene una connotación diferente. Camino tiene connotación de métodos. Camino tiene connotación de propósitos, hábitos, costumbres, conducta. Camino también significa modo de vida, significa comportamiento moral o comportamiento ético o religioso del hombre o de Dios. ¿Y qué importancia tiene que nosotros entendamos claramente qué se refiere Dios con el camino? Pues que fácilmente podemos entonces ver la importancia, perdónenme que sea redundante, de que nosotros podamos aplicar la palabra a nosotros. Sustituyamos en Proverbios 14:12 esa palabra.
Hay caminos que al hombre le parecen rectos, sustituyámosla por lo que quiere decir desde el punto de vista bíblico. Podríamos decir, hay métodos que al hombre le parecen rectos, pero terminan siendo métodos de muerte. Y entonces vemos un poco más claro qué es lo que está pasando. Hay hábitos que al hombre le parecen rectos, pero que terminan siendo hábitos de muerte. Hay costumbres que al hombre le parecen rectas, pero que terminan siendo costumbres de muerte. Y espero que ya empecemos a aplicar la palabra en nuestra vida. Porque hay momentos en que estamos habituados a hacer cosas que no necesariamente las vemos pecaminosas, pero que terminan siendo muerte para nosotros. ¿Sí? Sencillo, claro, lo decimos rápido, de pronto lo decimos continuamente, de pronto suena fastidioso, pero pienso que es oportuno. Orar debe ser un hábito en nosotros. Pero si no es un hábito real en mi vida, el hábito de no orar me conduce a tener una relación con Dios o me conduce a perder mi relación con Dios. Es un poco escuelero, pero es que es verdad, ¿cierto? Propósitos, mire, es que mi propósito es esto, y ese propósito de pronto está muy lejano del propósito de Dios para mi vida. Y entonces tenemos que empezar a caminar y a pensar y a entender qué es lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Hay estilos de vida que a mí me parecen correctos, pero que a Dios no, y terminan separándome del propósito de Dios. Hay decisiones que yo he tomado en mi vida que no me ayudan a caminar con Él, al contrario, me separan de Dios. Nosotros somos personas de decisiones todos los días. Usted no tiene que ser el gerente de una gran empresa para que diga, es que mis decisiones son de vida o muerte, o mis decisiones pueden marcar el rumbo de muchas personas. No, sus decisiones marcan el rumbo de su vida y de muchas personas que están a su alrededor. Desde que usted se despierta está tomando decisiones que parecen sencillas, pero no son tan sencillas. La decisión que usted tomó hoy de venir a la iglesia es fundamental para usted. Esa mañana usted se despertó y dijo, sí, voy a ir. ¿Sí o no? Y es la decisión que lo tiene aquí escuchando la palabra de Dios. Los que tomaron la decisión de decir, no voy, ahora no van a morir, pero no están edificando su vida como Dios quiere. Y es que esta predicación es lo que tiene que todo el mundo escuchar. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que me refiero es que si yo no escucho habitualmente la palabra de Dios, pues tarde o temprano voy a separarme del camino que Dios tiene para mí. Me desvío a derecha o a izquierda. No sigo el camino de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos con claridad que sí tenemos que seguir lo que Dios nos dice y que hay maneras de hacerlo. Que Dios sí tiene un rumbo para nosotros. De hecho, la palabra del Señor dice que Él nos entretejió en el vientre de nuestra mamá. O sea, no somos producto de la casualidad. Fuimos entretejidos por Dios. Pero la biología dice que es el esperma y el óvulo. Sí, pero el esperma y el óvulo han sido creados por Dios y Dios entretejió ese ser diferente, único, especial y irreemplazable que es usted a través de ese óvulo y ese esperma. Dios lo entretejió ahí, en el vientre de su mamita. Pero no solo se quedó ahí, diseñó cada uno de los días de su vida. O sea, ha trazado un rumbo para usted. La diferencia es que seguramente mucho tiempo llevamos desviados o a derecha o a izquierda. Por eso no vivimos como Dios quiere y por eso tenemos resultados en nuestra vida que no es lo que nos dice la palabra. Prosperidad, disfrute, gozo. Muchas veces no lo tenemos. A veces nosotros, y lo digo porque hablaba en estos días con una persona que dice, yo amo a Dios mucho, pero escribió un libro y en su libro dice que la voluntad de Dios es superior a la nuestra, pero cuando empieza a mostrar su vida, muestra todos sus desaciertos como si hubieran sido propósitos de Dios. Y no, discúlpeme,
Dios usa los desaciertos de nosotros cuando lo conocemos para bendecirnos, para formarnos. Diferente a que Dios tenga un propósito de que yo me equivoque para formarme. Eso no es verdad. Soy yo el que me equivoco. Pero en su misericordia Dios hace eso, por eso dice la palabra, todo nos ayuda para bien. Por eso dice que a los que caminan en el propósito de Dios, eso resulta en bendición. Yo tengo que seguir los caminos de Dios si quiero una buena vida. Ahora, en la misericordia de Dios, Dios nos coge de allí, de este lugar, nos saca de allá, nos limpia, nos vuelve y nos coloca. A veces nos da una palmadita para que nosotros cojamos el rumbo, como cuando usted le dice al niño, no, no, no es por allá, venga, venga, es por acá. O lo coge de la mano y lo lleva. Él quiere ir para allá, pero usted no. Dios en su misericordia hace eso. No quiere decir que el propósito es que nosotros nos estrellemos para que aprendamos. No. ¿Aprendemos en el dolor o en el amor? Usted escoge. Caminar fuera del propósito de Dios es aprender en el dolor. Y nosotros tenemos que empezar a caminar en lo que Dios quiere. Como ejemplo, nosotros conocemos personas que en un tiempo han estado con Dios, que como que en su corazón era proclive a las cosas de Dios. Y hoy, por alguna razón, no están caminando en el Evangelio. ¿Conoce alguna persona así usted o no? Y usted la analiza y dice, no, esta persona no es una persona perversa, no es una persona malvada, no es una persona que diga, no, es que yo voy a dejar definitivamente a Dios porque no quiero nada con Él. Al contrario, yo sigo con Dios, yo tengo a Dios toda la vida, yo permanezco con Él, Él está conmigo. Y eso es lo que dicen, ¿sí o no? Pero usted ve que su vida, ¿cómo está? Lejos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que caminar, no te desvíes ni derecha ni izquierda, camina en el propósito de Dios. Vamos a tener que recuperar ese rumbo. Vamos a tener que recuperar el rumbo. Ahora, si nos mantenemos en el camino trazado, Dios nos da vida, prosperidad y gozo. Amén. ¿Quiere vida? ¿Quiere prosperidad? ¿Quiere gozo? Bueno, entonces tomemos el rumbo. Vamos a ver hoy 4 consejos, podríamos decir, 4 tips o 4 consejos, digamos, para poder volver a caminar en el propósito de Dios. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos 2, verso 1, porque es lo que Dios nos pide para que podamos nosotros mantenernos en el camino que Dios quiere. Ahora, esto lo puedo aplicar a mi vida personal, esto lo puedo aplicar a mi vida de negocios, esto lo puedo aplicar a mi vida sentimental, esto lo puedo aplicar a mi vida ministerial, a lo que necesite. Hebreos 2, 1. ¿Listos? Primer consejo, prestar atención. ¿Qué dice Hebreos 2.1? Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es prestar atención a lo que hemos oído. Sí, yo estoy prestando atención. Pues la palabra del Señor misma, porque usted lo acaba de leer ahí, le dice, por favor preste más atención. O sea, ¿a qué le está prestando usted atención? ¿Qué voz está escuchando? ¿La voz de Dios? ¿La voz del mundo? ¿La voz de la carne? ¿La voz del enemigo? ¿A qué le presta usted atención? Porque es importante saber a qué le estamos prestando atención. A veces pensamos que es la voz de Dios, pero cuando nos damos cuenta, seguramente estamos dejando que la carne nos hable. Créale más a la palabra de Dios que a las circunstancias. Porque a veces nosotros estamos escuchando más el mundo que lo que Dios nos dice. Y ejemplos hay muchísimos, muchísimos. ¿Cuántas personas toman la decisión
de dejar que sus hijos, para hablarlo tan solo del ámbito familiar, sigan caminos o rumbos o sean educados bajo los propósitos que la psicología, que la educación desde los ministerios nos dicen, ¿cierto? No estoy hablando en contra de la preparación académica, sino que dejan que esos principios sean los que les guíen y no lo que la palabra de Dios dice. ¿Hace cuánto quitaron la cátedra de religión en los colegios? Hace muchos años. Y nosotros como padres, calladitos. ¿Cuántos de nuestros jóvenes sufren matoneo, bullying en las universidades cuando dicen que son cristianos? Y nosotros, calladitos. Fíjese que muchas veces le ponemos más atención a cosas que no son palabra de Dios. Créale más a las promesas que a los problemas. A veces creemos más en lo que las personas nos dicen, en lo que nosotros vemos, que en lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Ahora, lo que tenemos que hacer y tener en cuenta con claridad es que las promesas de Dios se cumplen cuando yo me mantengo en el camino de Dios. Las promesas de Dios no son sin condición, siempre tienen una condición, pero la condición es siempre mantenerme en el propósito de Dios. Podríamos decir, no, pastor, es que no, mire que la salvación es por fe, no es porque usted haga cosas o no haga cosas. Claro que la salvación es por fe, pero esa promesa tiene un propósito. ¿Cuál es? Recibir a Cristo en mi corazón. Una pregunta, es una promesa que Dios hizo de manera autónoma. Él decidió venir acá a hacerse hombre, morir en la cruz por nosotros, condenar en Él mismo el pecado, que su sangre limpiara el pecado de la humanidad. ¿Sí o no? Eso es voluntario de Dios, eso no nos preguntó nada, no nos dijo usted quiere o no quiere, no. Listo. Eso está ahí puesto para nosotros. Pero usted tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí o no? Sin reconocerlo como Señor y Salvador, ¿hay salvación? No. Fíjese que sí tiene una condición. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Más atención, ponga más atención. ¿Cómo yo puedo poner más atención? Uno, no se precipite. Controle sus emociones. Porque muchas veces no prestamos atención porque tenemos el afán de hacer las cosas. Similar a lo que decíamos al principio, un atajo, es que yo quiero llegar más rápido. Dios tiene procesos con nosotros. Y muchas veces no queremos el proceso, sino que queremos el salto gigantesco para llegar directamente a lo que nosotros deseamos. Y debemos prestar atención a eso. No, sus emociones muchas veces lo engañan. Recuerde que el corazón del hombre es engañoso. No le estoy diciendo a usted que usted tiene un corazón malo, perverso. No, su corazón es como todos los de nosotros. ¿Cómo? Engañoso. Señor, es que yo quiero hacer esto rápido. Yo entré a trabajar y yo quiero surgir rápido. Y yo quiero llegar a hacer aquello, pero no sigo el proceso que la empresa tiene y en el cual Dios me dice sujétese, sino que me adelanto y hago saltos gigantescos. Ponga más atención, no se apresure, controle sus emociones y usted sabrá a qué área de su vida lo aplica. Porque tenemos muchas áreas de nuestra vida en las que tenemos que aplicar los consejos de Dios. ¿Me sujeto más a la palabra? ¿Me sujeto más a mis padres? Voy y como decimos nosotros, no sé si todavía será un dicho popular o no, ¿me como el mundo? O más bien le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Y camino en el propósito que tú quieres. Hay quienes dicen esto es una visión muy reducida. No,
Créame que Dios tiene planes superiores a los que usted tiene. Si el Dios suyo es el Dios de la Biblia, Él tiene planes superiores a los suyos. Superiores. Entonces, tenemos nosotros que entender esto. Un segundo subconsejo para, estamos en el de prestar atención, ¿no? Revise puntos claves. ¿A qué me refiero? Evalúe su vida, evalúe su comportamiento. Señor, ¿en qué áreas es que no estoy prestando atención? Haga un checklist de su vida. Señor, es que de pronto mi manera de expresarme es la que evita que yo tenga toda la bendición que tú tienes. ¿La manera de expresarse? Sí, claro. Porque por toda palabra necia daremos cuenta. Y no solo eso, sino que recibimos el fruto de lo que nosotros entregamos. Hay personas que les gusta, sin darse cuenta, hablar mal. Eso es maldecir. ¿Qué reciben? Maldición. Y no son personas que se la pasan diciendo es que lo maldigo, es que lo maldigo, es que... No, hablan mal. La palabra del Señor nos dice que de nuestra boca no deben salir palabras indecentes. No se deben pronunciar entre nosotros. Sin embargo, muchas veces nosotros lo hacemos por costumbre. Pero es que eso es una manera de hablar entre nosotros. No, sujetémonos al propósito de Dios, porque todas estas áreas de nuestra vida están quitándonos bendición. Revise sus puntos claves, evalúe su vida. Tiene que ver con el otro, lectura y oración. Cuando yo evalúo mi vida, si estoy leyendo la palabra, si estoy orando de verdad o estoy rezando, que es diferente. Usted puede rezar un poema, ¿sí o no? Pero orar es hablar usted de su corazón con Dios. Expresarle su necesidad. Y con Dios se hacen diálogos, no solo monólogos. Yo hablo, Él escucha. Él habla, yo escucho. La lectura de la palabra y la oración nos ayudan a mantenernos atentos a lo que Dios quiere. No es cualquier cosa, mire, que frecuentemente estemos nosotros diciéndole, por favor, lea, ore. Es porque nos ayuda a tener nosotros verdaderamente el rumbo correcto. Organice su tiempo. Preste más atención, organice su tiempo. Señor, estoy saliendo de mi casa sin orar. ¿Y por qué estoy saliendo? Porque es que me estoy acostando tarde. ¿Por qué me estoy acostando tarde? Porque estoy viendo la novela de tal hora. Pues, ¿qué es más importante? Ay, no lo ponga así, pastor, porque uno sabe que Dios es más importante. No, tranquilo, ¿qué es más importante? Que usted tenga una buena vida, que usted prospere y que tenga y que disfrute su vida, o aquella novela. Póngalo en ese sentido. Dios es lo más importante, claro, pero a veces lo vemos mejor cuando es algo beneficioso directo para nosotros. Entonces, ¿qué es mejor para usted? ¿Qué prefiere? No, yo prefiero una vida próspera, yo prefiero una vida bonita, yo prefiero un buen hogar. Ok, entonces apague el televisor. Saque tiempo, organice su tiempo, organice su vida. Es que yo quiero tener éxito en mis estudios. Organice su vida. Dios tiene un camino para usted en sus estudios. Dios abre puertas, Dios allana caminos. Pero preste más atención a caminar en el propósito de Dios. Ese es el primer consejo. Segundo consejo. Esté más atento para resistir al enemigo. Porque el enemigo viene para matar, robar y destruir. Sí existe el enemigo. ¿Usted cree en Dios? Aparte de don Daguito, ¿alguien cree en Dios? Amén. Amén.
Si usted cree en Dios, debe creer que existe el enemigo, porque Él mismo lo dice. Entonces, más atento a resistir al enemigo o al diablo, a Satanás. Más atento. Santiago 4:7. Yo se lo leo, anótelo. O anótelo en su corazón, en su memoria, anótelo en lo íntimo de usted para que usted entienda lo que Dios quiere. Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero yo no me puedo someter a Dios sin resistir al diablo, y no puedo resistir al diablo sin someterme a Dios. Esas son acciones conjuntas, no se pueden separadas. Esté más atento a cuidar esas áreas de su vida que son débiles. ¿En qué tengo debilidad? Y me cuido. Si yo soy proclive al trago, un ejemplo, pues ya tengo que tener cuidado de no estar pasando por lugares donde de pronto digo, uy, antes de llegar a casa una cervecita, ¿sí o no? Si yo soy proclive a dejarme llevar por mi lengua, pues tengo que estar cuidado de no estar rodeado de personas que hacen lo mismo y que, oiga, venga, cuente, ¿qué fue lo que pasó? Si sabe que, cuidado, ya viene ese hombre, esa mujer, ese compañero, ese amigo que siempre trae chismes, yo más bien cojo por otro lado. Eso no es cobardía, eso es cuidado. Mire cuáles son sus áreas débiles, por favor. El enemigo va a huir cuando usted se mantenga firme en Dios. Pero cuando usted analiza toda la expresión, así que sométase a Dios, resista al diablo, implica varias cosas. Uno, someterse a Dios implica también permanencia en Dios, ¿o no? Yo no me puedo someter a Dios sin permanecer en Dios. Hoy me someto a Dios, pero ya mañana no. No, eso no es someterse. Y resistir al diablo implica un tiempo de resistencia. Porque si no, no estaríamos usando esa palabra. Cuando estamos diciendo, mire, esa silla le resiste su peso, quiere decir que usted puede estar ahí sentado y esa silla no se va a quebrar. ¿Sí o no? O sea, quiere decir que el enemigo va a estar o va a querer estar con usted un tiempo, pero tarde o temprano, espero más temprano que tarde, va a huir. ¿Por qué? Porque el enemigo no resiste su santidad. El enemigo no resiste la sangre de Cristo que lo envuelve a usted. El enemigo no resiste la luz que está en su corazón. No lo resiste. Va a huir. Pero tengo que estar sometido a Dios. Lo que estábamos hablando hace un momentico. Yo no puedo decir, Señor, yo resisto al diablo, pero nada que ver con Dios. Porque entonces el diablo va a hacer fiestas en su vida. De hecho, si usted no tiene nada que ver con Dios, ya las está haciendo. Usted no puede decir entonces, yo me someto a Dios, pero dejo que el diablo haga lo que quiera en mi vida. No puede tampoco. Usted tiene que ser valeroso, tiene que tomar posición espiritual y tiene que decir, Señor, en el nombre de Jesús, el enemigo se va de mi vida. Porque tenemos que tomar partido. Nosotros no somos los que están en posición neutral. O sea, no hay posiciones neutrales en la vida espiritual. Recuerde que hay una palabra, perdón, hay una palabra que dice, el que no está conmigo, está contra mí. ¿Sí la han leído? ¿Quién me ayuda a buscarla? Hay un hábil digitador si tienen el teléfono. Para que entendamos que Dios no tiene, o sea, con Dios estamos o con Dios o sin Dios. Pare de contar. En contra de lo que hoy día se quiere hablar, señora. Mateo 12:30, ¿qué dice? El que no está conmigo está contra mí. O sea que yo tengo que estar metido con Dios porque si no entonces estoy con el diablo.
Señor. Lucas 11:23. ¿Qué dice? Amén. Vea. Entonces volvamos, o sea que si yo no estoy con Dios, estoy con el diablo. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señora. Sí, señorita. Lo que sea. Fíjese que eso es una posición que hoy día podríamos encajar en binaria, ¿no? Sí o no. Y es contra lo que el enemigo está luchando. Las posiciones binarias, bien o mal, hombre, mujer, Dios, Satanás. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender y caminar en el propósito de Dios. Por favor, resista al enemigo, evalúe su vida, lo habíamos dicho hace un momento, qué áreas de mi vida son débiles y empiezo a someter esas áreas de mi vida al propósito de Dios. Sujétese a Dios, camine en el propósito de Dios. Usted quiere tener una vida abundante, camine en el propósito de Dios. Ahí hay vida abundante. Recuerde que el Señor dijo en Juan 10:10, solamente para que lo anote, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la abundancia de Dios implica todo lo que nosotros necesitemos, porque en Cristo habita la plenitud de la creación. No hay nada fuera de Cristo que usted necesite. Todo lo que usted necesita está en Cristo. Amén. Entonces, el primer consejo, ¿cuál fue? Prestar atención. El segundo, más atento a resistir al enemigo. El siguiente, llevar la lámpara. Llevar la lámpara. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero o a mi sendero. Mire, cuando usted ha perdido el rumbo, cuando una persona ha perdido el rumbo, necesita luz para encontrarlo. Necesita claridad. Necesita sabiduría. Y esto de que luz y lámpara no es una repetición de la repetidera. No son palabras, en este caso, sinónimas, sino que estamos hablando de funciones diferentes de la luz. O sea, cuando yo estoy diciendo luz y lámpara, estoy hablando de dos funciones diferentes de la luz. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, la luz como un faro, ¿se acuerdan? Allá está el faro colocado, estoy en alta mar. En alta mar no hay luz para nada, ¿cierto? La luz de la luna y las estrellas. Pero muchas veces, si la persona no se sabe guiar por eso, no sabe dónde es el norte, dónde es el sur, para dónde vamos. Todo está oscuro. El faro, ¿qué le da a la persona? La dirección. Allá está la luz, entonces hacia allá. Porque podemos estar en este rumbo, allá está el faro. Uy, mira, íbamos súper lejos. Nos da la dirección, el rumbo. La luz nos da el rumbo. La lámpara, ¿para qué nos sirve? Para ver el camino. Fíjese que son funciones de la misma luz. Rumbo y camino. Luz y lámpara. Hacia allá es, y es en esta forma. Lleve la lámpara. La palabra es la lámpara de Dios. La palabra nos muestra el rumbo, la palabra nos muestra el cómo llegar. La Biblia no solamente nos muestra el rumbo, sino que nos orienta. ¿En qué áreas de su vida? En todas las áreas de su vida. No hay una área de su vida que esté suelta o que no esté inmersa en la palabra de Dios. Ahora, digo yo, no, la Biblia no habla de
astrofísica, no habla de bioquímica, no habla de todas estas cosas. Pero todas estas personas pueden enmarcar su vida, sus propósitos dentro de la palabra de Dios. Todo lo que usted necesite está en la palabra de Dios. No habla específicamente de materias técnicas. Pero si yo soy economista, es tan solo un ejemplo, y quiero aprender más de economía, ¿será que la Biblia me enseña economía? Claro que sí, por supuesto. Lo que usted necesite. Yo soy ama de casa. ¿Será que la Biblia me enseña a tener un buen hogar? Claro. La profesión que usted quiera, encuentra en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, le voy a leer 2 de Timoteo 3, 16, 17, verso conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia de Dios. O sea que la palabra de Dios me sirve, me enseña, me reprende, me corrige y me instruye en la justicia de Dios con un propósito, verso 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Quiere decir, para las cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. ¿Usted no quiere desviarse del camino de Dios? Lea la palabra de Dios. Aplíquese a la palabra de Dios. Ella le marca el rumbo de su vida y le marca el camino que usted debe seguir. Amén. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Siguiente consejo. Rodéese de las personas correctas. Mire que muchas veces nos desviamos por estar rodeado de personas que no son. Y aquí no estamos discriminando personas, estamos hablando de conductas de las personas. Primera de Corintios 15, 33. Se la quiero leer en Nueva Traducción Viviente. Dice lo mismo que en Dios habla hoy, que en Reina Valera, que en Nueva Versión Internacional, que es la que usamos en la iglesia para unificar la lectura, pero me parece que nos ayuda a un poquito más en la comprensión. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen el buen carácter. O sea, tenga cuidado de quién se rodea. Tenga cuidado, ponga más atención cuáles son aquellas personas o cuáles son aquellas circunstancias que están influyendo sobre usted. Porque hoy día no podemos decir únicamente de personas. Hoy también tenemos que hablar de otras cosas que influyen profundamente sobre nuestra vida. Lo hemos hablado otras veces, pero yo siento que tenemos que seguir hablándolo hasta que lo identifiquemos claramente. La música, por ejemplo. Hoy día, todas las emisoras, de pronto estoy exagerando, pero en la gran mayoría de las emisoras usted encuentra 24 horas de reggaetón, no solo con ritmo, sino con letras absolutamente ofensivas para la dignidad de la mujer, para la dignidad del hombre. ¿Sí o no? Usted es grandecito ya, pero aún esa letra repetitiva, ¿qué está formando en usted? Carácter, costumbres, hábitos, comportamientos, manera de ver las cosas. Pero usted ya es grandecito. Pero los niños están sujetos a eso, 24 horas al día. ¿Qué está formando eso en ellos? Lo mismo, pero más profundo.
porque ellos no tienen la conciencia de que eso no es correcto. Ellos lo escuchan como natural, como normal. Y ven al papá o a la mamá allá moviéndose. Entonces dice, esto está bien, porque los niños aprenden por eso. Y entonces, no, los amiguitos están bien, pero ¿qué es lo que estamos dejando que rodee el mundo de nosotros? Televisión, música, conversaciones, lecturas, redes sociales. ¿Qué está influenciando sobre nosotros? Eso marca la vida de una persona. Eso marca el carácter de una persona. ¿Usted quiere poner más atención al rumbo de Dios? Mire de qué está rodeado usted, mire cuáles son las influencias de su vida, mire cuáles son aquellas amistades que usted tiene que dejar de frecuentar. Los influencers, claro. ¿Qué lo están influenciando? ¿Qué cosas lo están influenciando usted? Ahora, yo tengo amigos que no son creyentes, claro que sí. Pero cuando hablo con ellos, lo que procuro es que ellos conozcan la palabra de Dios. ¿Permanezco permanentemente con ellos? No. Ocasionalmente. O sea, yo no discrimino a las personas. Desde antes de que yo fuera creyente, tengo un grupo de amigos que hemos sido muy unidos. Pero ahora no podemos estar nosotros todos unidos en todo. Vamos a hacer una cosa, no son creyentes, entonces vamos, caminen, nos vamos a tomar unos tragos. No. Y les llevo la palabra, les predico la palabra. Les aprecio, claro que sí. Si pasan cosas malas sobre su vida, me duele. Si puedo ayudarles, les ayudo. Pero no dejo que ellos influencien sobre mi vida, al contrario, procuro yo llevarles siempre, cuando nos comunicamos, palabra de Dios. O sea, no le estoy diciendo que tiene que discriminar a todas las personas, pero sí hay personas con las que yo definitivamente ya no puedo mantenerme ni estar. Cuando estoy hablando de este grupo de amigos, son personas normales, naturales, que no son estas personas perversas, no tienen a Dios en su corazón. Me duele, pero el fin de ellos, ¿cuál va a ser? El mismo que todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero diferente a que hay una persona perversa en su corazón, en sus costumbres, que lo único que quiera es que uno haga también la misma perversidad. Con esa persona, nada. Discúlpeme, ya no podemos ser amigos. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre nosotros. No, venga, hagamos un negocio chueco, vamos a robar, vamos a ponerlo exagerado, vamos a robar, caminen, nos vamos para la cantina, vamos a hacer cosas. Consumamos droga. ¿Puede ser un amigo mío? Yo no estoy diciendo que usted es superior, le estoy diciendo que la conducta de la persona no es adecuada para su carácter. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Eso suena duro, pero es la verdad. Hay dichos populares que nos ayudan a eso. Júntese con buitres y terminará comiendo carroña. Suena duro, pero es verdad. Señor. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que poner más atención con quién nos estamos rodeando, porque eso nos separa del camino. Eso nos quita el rumbo. Coloqué el ejemplo de mis amigos porque uno siente muchas veces empatía con personas. Yo siento empatía con ellos, pero ellos no me separan del camino de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy con ellos permanentemente. Al contrario, mandamos palabra. Siempre que buscamos hacer algo, por medio está la palabra de Dios. Están recibiendo en alguna manera instrucción. Todas estas son áreas que nosotros tenemos que estar, en las que tenemos que estar pendientes. Y por último, busque al Señor de todo corazón.
Busque al Señor de todo corazón. Yo no puedo caminar con Dios a medias. Yo no puedo caminar con Dios como si fuera, bueno, vamos a ver si de pronto sí, de pronto no. Búsquelo de todo corazón. Salmo 63, verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Busque a Dios con todo su ser. Si usted quiere caminar con Dios, búsquelo con todo su corazón. Yo prefiero decirle a las personas la verdad y no pretender que permanezcan en la iglesia como endulzándoles el oído. Porque es que al fin y al cabo, la vida de cada una de las personas de la iglesia, en alguna manera el Señor me la va a demandar a mí. Yo puse personas en la iglesia para que les enseñaran la palabra y no les enseñaste la palabra. Lo que le dice al vigía: si el vigía ve el problema y no lo avisa, la muerte de esa persona está por culpa de aquel, pero también por culpa del vigía que no avisó el problema. Pero si el vigía anuncia el problema y aquella persona no hace caso, él muere por su culpa, pero usted lavó su responsabilidad. Entonces yo le tengo que decir la verdad. Si usted quiere caminar con Dios, tiene que ser de todo corazón. Nadie puede amar a dos señores. Nadie puede amar a dos señores. Entonces es importante que usted busque al Señor. No se aparte del camino de Dios. Siga la senda de Dios. Todos nosotros queremos prosperidad. Todos nosotros queremos bendición. Todos nosotros queremos una vida diferente. La buena vida, la vida abundante está en Cristo. Amén. Padre del cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día.